vamos a predicar de eso, ya casi, pero he sentido que es necesario reforzar, como platicamos la semana pasada, algunos puntos importantes sobre nuestra fe, sobre lo que es la fe cristiana y los puntos fundamentales. Y nos vamos a enfocar en la Escritura, en estos mensajes, el mensaje anterior y el próximo por lo menos. Vamos a estar hablando sobre cuestiones que nos muestran por qué es tan importante para nosotros la Biblia, por qué es tan importante para nosotros la Escritura, y titulamos el mensaje anterior, la predicación anterior, como una interrogación: ¿por qué solo la Escritura? Parte 1, y hoy vamos a ver la parte 2. Y pues, en mi trabajo normal, secular, en la universidad, cuando voy a enseñarle a los muchachos que están aprendiendo alemán conmigo gramática, les digo: necesito todos sus sentidos aquí porque si no se me pierden, y hoy necesito todos sus sentidos aquí porque si no se me van a perder. Después de la Reforma Protestante hasta la fecha, ha habido una severa discusión sobre quién debe de explicar las Escrituras. ¿Quiénes son los apropiados para predicar la palabra de Dios? Y este punto genera un choque muy fuerte entre nosotros y otras corrientes del cristianismo. Nosotros no estamos muy identificados con los griegos ortodoxos. ¿Por qué? Porque pues nuestra cultura es de una influencia latina. Nosotros, los griegos ortodoxos también son parte de la cultura de Occidente, pero ellos están en el este del Occidente. Y nosotros recibimos aquí en América a personas de los países del oeste de Europa predominantemente. Son los que vinieron inicialmente a estas zonas de las Américas a colonizar, y ellos vienen, la mayoría, de una cultura latina o tienen una influencia latina muy fuerte. Entonces, con lo que más identificados estamos es con el catolicismo romano, y resulta que en el catolicismo romano pues se encuentra esta situación, porque en el catolicismo romano la predicación de la palabra de Dios está monopolizada en un grupo determinado de personas. Y aquí hay algo también que ocupamos señalar. Yo pues no crecí en un hogar católico, pero pues me gusta mucho la historia y me gusta convivir con muchos tipos de personas y preguntar un montón, y sé que por lo menos en el tiempo de mis abuelitos, las reuniones todavía dentro de una iglesia católica, las misas se celebraban en latín y de espaldas, ¿no? El sacerdote les daba la misa de espaldas, y la lectura de la Biblia por lo menos era, no sé si había lectura, supongo que sí, porque tienen un mismo patrón, la liturgia, ¿no? Pero la misa se celebraba en latín. ¿Y usted qué cree que entendía la mayoría de la población? Pues nada. Yo tomé 2 años de latín, ya no me acuerdo de gran cosa, pero por el bachillerato, y en la facultad de Derecho llevé 1 año, y 1 año en el bachillerato.
Y sé que pues a uno le tiene que gustar la cosa, porque si no, pues no se te queda mucho grabado en la mente, ¿no? Y la persona común no habla latín. Son muy poquitas las personas que hablan latín, ¿no? Eh, Recientemente nosotros encontramos en la Iglesia Católica una promoción por leer la Biblia. No recuerdo hace cuánto fue que leí un comunicado por parte del papado diciendo que se iban a otorgar indulgencias plenarias. No puedo entrar ahorita a explicar qué son las indulgencias plenarias. A todo aquel que lea, no me acuerdo cuántas porciones de la Biblia diariamente durante el resto de su vida. Pero eso es reciente, ¿no? ¿Por qué se han visto en la necesidad de promover un poco la lectura de la Escritura? Probablemente por el crecimiento que ha tenido el protestantismo, que tuvo más bien el protestantismo en las últimas 2 décadas. Pero esa no era su postura inicial, ¿no? La postura inicial del catolicismo romano era el desaliento a la lectura de la Biblia y la prohibición. Y si no me cree, le voy a leer 2 documentos de la Iglesia Católica, en donde claramente lo prohíben, ¿no? Prohíben la lectura de la Biblia por las personas comunes. ¿De qué documentos estamos hablando? Bueno, de una parte del Concilio de Toulouse, que se celebró en el 1229 después de Cristo, que literalmente dice lo siguiente: prohibimos también que a todos los laicos se les permita tener los libros del Antiguo o Nuevo Testamento, pero prohibimos de la manera más estricta que se posean alguna traducción de estos libros. Y el otro documento es una porción del Concilio de Tarragona. El Concilio de Tarragona se celebró en el 1234 después de Cristo, y literalmente la porción de esta resolución del concilio dice lo siguiente: ninguno ha de poseer los libros del Antiguo o Nuevo Testamento en la lengua romance, y si alguno los posee, debe de entregarlos al obispo local dentro de los 8 días posteriores a la promulgación de este decreto, para que sean quemados. Entonces es claro, ¿no?, cuál era la postura que se tenía en cuanto a la Biblia. La persona común no debe de leer la Biblia. Hasta hace poco, ¿no?, reciente, bueno, no crea que hace 5 años, es un poquito más de tiempo, ¿no? Pero dentro de la historia de la iglesia, pues podemos decir que fue hace poco que se abrió un poco la puerta dentro del catolicismo romano, pero dentro de la reforma protestante es de las primeras cosas que se empezó a promover. Se empezó a decirle a las personas: pónganse a leer la Biblia, y muchos decían: pero está en latín. Entonces, pues gente como Lutero dice: pues la voy a traducir al alemán, ¿no?, para que todos los alemanes la puedan leer. En Inglaterra se levanta Tyndale, y él hace la traducción, ¿no?, al inglés, y nosotros con Valera, ¿no?, él es el que hace con Reina, y luego la revisión que hace Valera. Tenemos nuestra primera traducción al español que se empieza a divulgar, ¿no?, que se empieza a distribuir, digámoslo así, de manera masiva, para que lo lea la población. Y bueno, cuando se dan cuenta de que no se puede detener
crecimiento y la distribución de estas Biblias, pues se empiezan a utilizar otro tipo de argumentos en los que se empieza a afirmar que la Biblia es demasiado complicada para que el sacerdote común la entienda, cuanto más la persona común. Empiezan a decir, bueno, si el sacerdote común no la puede entender a plenitud, pues menos una persona común y corriente, ¿no? Entonces no la lean. Y para argumentar esta línea de pensamiento con la Biblia, porque acuérdese usted que uno de los puntos principales de Lutero es: si no me lo demuestran con las Escrituras, yo no me voy a mover. A menos de que ustedes me muestren evidencia bíblica de lo que están afirmando, yo me quedo con la Biblia, ¿no? Y bueno, sí intentaron buscar alguna manera, con algún pasaje, para sostener, ¿no?, lo que estaban afirmando, de que la mayoría de las personas no pueden entender la Escritura y por lo tanto no la deben de leer. Y generalmente nos presentan, porque esto es una discusión actual, no es algo que sucedió nada más en el siglo XVI, ¿no?, que es cuando comienza la Reforma Protestante con Martín Lutero en Alemania. No, este tipo de argumentos se los va a encontrar usted hoy. La cosa es que a veces queremos ser pues muy correctos políticamente, ¿no? Y nos quedamos con el famoso dicho mexicano de que en la mesa no se discute ni del fútbol, ni de la religión, ni de la política, ¿no? Para evitar problemas. Pero recuerdo que hace un año, creo que fue el año pasado, un comentarista que escucho decía, pues, entonces, ¿de qué quieren platicar en la mesa? Pues esas son las cosas interesantes, ¿no? Bueno, el deporte podríamos dejarlo a un lado, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho el deporte y por eso traigo el dedo así vendado. Pero pues las cosas de la fe no solamente son interesantes, son vitales. Son vitales y tienen consecuencias que se van a manifestar no solamente aquí, sino en la eternidad. Entonces, sacarle la vuelta a este tipo de conversaciones no es bueno para los que no creen. ¿Por qué? Porque les privamos de conocer el mensaje de salvación. No le estoy animando de ninguna manera que usted se vaya a la mesa en Navidad o en una reunión familiar y ahí se empiece a soltar bibliazos. No, uno debe de tener sabiduría. Llevamos un montón sin tener clases los domingos, pero los que han sido mis alumnos los domingos en la mañana, siempre les digo que la persona que tiene interés solita va a preguntar. Y ahí debemos de aprovechar la oportunidad. Y también debemos de estar listos y preparados para dar una respuesta cuando nos presenten un argumento. Eso no lo digo yo, lo dice la misma Escritura, que debemos de estar listos para dar respuesta de nuestra fe, pero no vamos y buscamos el conflicto. Esa es la gran diferencia. No vamos a buscar el conflicto y a golpear a la gente con palabras, porque con el puño mucho menos, ¿no? Pero no vamos a buscar la pelea. Pero cuando nos preguntan, debemos de estar listos para contestar. Y usted se va a dar cuenta de que hay algunos que le van a soltar este versículo. Acompáñame, por favor,
a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 16. Porque estos 3 versículos tienden a ser utilizados para decirnos que no deben de leer todos la Biblia porque no la pueden entender. Bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos a empezar en el 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y bueno, aquí, si uno entiende la línea de pensamiento que está desarrollando el apóstol Pedro en su carta, obviamente no podemos leer ahorita toda la segunda carta, vamos a encontrar que en esta porción, pues lo único que está haciendo Pedro es afirmar que él, al igual que el apóstol Pablo, enseñan que la paciencia del Señor es para salvación, que su paciencia con la humanidad tiene como propósito que nos salvemos, que más personas se salven. En otro pasaje, el Señor también dice que Él ha retardado su venida con el propósito de que más personas se salven. Una de las razones por las que no ha vuelto es porque aún no se salvan todas las personas que se van a salvar, que se deben de salvar. Todavía falta que algunos escuchen el mensaje y decidan por el Señor, decidan recibir el regalo de la salvación. Y el Señor dice: bueno, voy a extender el periodo de tiempo. Eso es de lo que está hablando Pedro, y también le menciona a los hermanos que son los destinatarios de esta carta, que pues en algunas epístolas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender y que los que son indoctos, es decir, que no conocen nada de la Biblia, o que son inconstantes, es decir, que van un domingo sí, un mes no, o un domingo sí y medio año no, pueden tomar y torcer. Eso es una realidad. Es una realidad que hay cosas, algunos versículos, algunos pasajes que son difíciles de entender en las cartas de Pablo. Sí, por muchas cosas. Unas porque la revelación que tiene Pablo es, digámoslo así, bastante avanzada, ¿no? Y esa es una causa. Otra, que Pablo es una persona muy culta, fue una persona muy culta, ¿no? Y a la hora de escribir se manifiesta, ¿no? Se puede notar fácilmente en un libro de la Biblia, pues el estilo del autor. Y hay algunos que tienen un estilo más sencillo, por su contexto histórico y demás, y hay otros que tienen un lenguaje más propio, ¿no? O más refinado, digámoslo así, por su contexto, ¿no? Son creo que cerca de 40 autores los que hay en toda la Biblia, y pues cada uno es una persona distinta, ¿no? Y creció en situaciones distintas y se va a manifestar a la hora de escribir. Y pues con Pablo también hay esa situación.
Pablo tiene una cultura general amplia, Pablo tiene un muy buen manejo del lenguaje, entonces eso también contribuye, ¿no?, a que ciertas cosas pues sean difíciles de entender. Otra cosa que hace que no solamente las cartas de Pablo, sino otros libros dentro del Nuevo Testamento, por hablar nada más del Nuevo Testamento, no sean difíciles de entender, es que mucha gente no está identificada con los usos y costumbres de la cultura judía del primer siglo, después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué eso es importante saberlo? Bueno, porque todos, excepto Lucas, fueron judíos, y pues de una u otra forma eso se va a ver manifestado también en sus cartas. Todo escrito que usted elabore, de alguna u otra forma va a manifestar que usted creció y nació aquí. Se va a manifestar y va a hablar de cosas que usted vio y conoció aquí, y se va a manifestar. Bueno, eso sucede también con los autores del Nuevo Testamento, mucho más del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento sí, todos son judíos, y se necesita conocer un poquito de su historia, un poquito de su cultura para entender ciertas cosas, ¿no? Y eso es uno de los factores que puede hacer que un poquito complicados. Sin embargo, lo anterior no significa que la persona común no pueda o no deba de leer las Escrituras. De hecho, esa afirmación va en contra de ciertas situaciones particulares de algunos libros de la Biblia. ¿Cómo cuáles? Y vamos a ver nada más del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los evangelios, los 4 evangelios, fueron redactados con el objeto de que fuesen texto de lectura general en las iglesias. No me refiero a eso, en esto, a que todo mundo dentro de la iglesia iba y los leía. No, en ese tiempo la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, pero los líderes de la iglesia, los pastores de las iglesias, los obispos de las iglesias, y por eso véngase el próximo miércoles o sintonícenos el próximo miércoles, porque vamos a hablar de qué significa eso de los obispos en las iglesias del primer, segundo y tercer siglo después de Cristo. Pero ellos sí sabían leer y escribir, obviamente, y los evangelios fueron redactados para que ellos los leyeran públicamente a todos los miembros de la iglesia. Dentro de la reunión lo leían públicamente. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se lo memorizaba. Nosotros vivimos en una cultura, se le llama escrita. ¿Por qué? Porque pues tenemos libros y leemos libros, y la información la almacenamos en libros o en archivos ahorita dentro de la computadora. No nos preocupamos tanto por memorizar, nos cuesta trabajo memorizar, pero la iglesia el inicio de la iglesia es dentro de una cultura oral. La mayoría de la gente no sabe leer o escribir, ni escribir, pero saben memorizar aquello que escuchan así. Era una práctica común, ¿no? Uno le recitaba algo a una persona y se lo aprendía rápido. ¿Por qué? Porque era su manera de transmitir la información. Entonces estaban entrenados desde chiquitos a memorizar mensajes largos. Entonces la gente, cuando escuchaba estas lecturas, memorizaba lo que venía en los evangelios. Ok, eso es en cuanto a los evangelios, pero específicamente el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron escritos, tienen una dedicatoria. Bueno, el de Lucas no, pero en el libro de los Hechos
en la dedicatoria de los Hechos de los Apóstoles encontramos que el Evangelio de Lucas lo escribe para una persona llamada Teófilo. Y el libro de los Hechos también está destinado a esta persona llamada Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Bueno, era un cristiano nuevo, tal vez no recién convertido, pero una persona que se convirtió hace poco, que Lucas conocía y que sabía leer y escribir, y por eso Lucas le manda primero el Evangelio y después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era una persona común. Teófilo no era un pastor, Teófilo no era un obispo, no era una autoridad en la iglesia, era una persona común en la iglesia, probablemente conocida de Lucas, que tenía una buena relación con Lucas, y pues Lucas, movido también por el Espíritu Santo, redacta, ¿no?, el Evangelio y después el libro de los Hechos. Entonces, aquí empezamos a encontrar que los evangelios y el libro de los Hechos eran para que todas las personas pudieran tener acceso a ellos, ¿no? No estaban cerrados a un grupo exclusivo de personas. Ahora, nos debemos también de preguntar si la Biblia nos muestra que la predicación de la palabra de Dios es exclusiva de un grupo en particular. Y si analizamos la escritura y la historia del pueblo de Dios, vamos a encontrar que ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando está vigente el sacerdocio arónico, la predicación de la palabra de Dios está limitada a un grupo exclusivo de personas. Ciertamente, sí hay una encomienda particular a los hijos de Aarón que vienen de la tribu de Leví. Sí, ¿dónde? Mencionamos estos versículos la semana pasada, pero no está de más volverlos a leer. Acompáñame, por favor, a Levítico capítulo 10, versículo 8. Levítico capítulo 10, versículo 8 dice: Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Posteriormente, también mencionamos Deuteronomio capítulo 33, versículos del 8 al 10, y vamos a hablar nada más del versículo 10, en donde el Señor, hablando de los hijos de Leví, menciona: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Entonces, sí es cierto que en el Antiguo Testamento se señala que una de las actividades principales de los hijos de Aarón, los sacerdotes de Israel, es la enseñanza de la ley de Moisés, pero no son los únicos usados por Dios para predicar su palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque aunque sí hay profetas que vienen de la tribu de Leví, o dentro de la tribu de Leví, de la familia sacerdotal, sí hay,
varios, como quién, Samuel era de la tribu de Leví, Jeremías era también de la tribu de Leví, de la familia sacerdotal. ¿Quién más? Ezequiel es también de la tribu de Leví. Sí hay profetas que vienen de la tribu de Leví, pero también hay un montón de profetas que no tienen ninguna relación con la tribu de Leví ni con la familia de Aarón, ¿no? ¿Como quién? Pues varios bien importantes, como Elías. Elías probablemente venía o de la tribu de Gad o de la tribu de Manasés, de una de esas dos. Isaías y Daniel eran de la tribu de Judá. Jonás probablemente es de la tribu de Zabulón. Amós es también de la tribu de Judá. Entonces, nosotros empezamos a ver que la predicación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no está monopolizada por la tribu de Leví ni por la familia de Aarón. Dios levanta a profetas de todas las 12 tribus de Israel, probablemente no de todas las 12, creo que de Rubén no hubo ningún profeta, pero de las demás tribus, o por lo menos no alguno registrado en la Biblia, ¿no? Pero de las demás tribus vamos a encontrar que Dios va a levantar profetas. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo nada más de ellos, a través de ellos voy a hablar. ¿Qué fue lo que dijo a través de Moisés? Profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos te levantaré. Y aunque esa es una profecía mesiánica, también hace una referencia a que los profetas se iban a levantar de entre todas las tribus de Israel. Entonces, a la luz de las Escrituras, vemos que Dios habla su palabra a través de distintas personas y no a través de un grupo selecto nada más. Los contextos de los profetas son increíblemente variados, increíblemente distintos. Por ejemplo, si usted lee a los profetas que vienen de la familia de Aarón, pues vamos a encontrar un lenguaje muy avanzado, ¿sí?, que se hace muchísima referencia a cosas sobre el sacrificio y la indumentaria, ¿no?, y el movimiento dentro del templo. Si usted lee a un profeta como Isaías, también va a encontrar que hay un lenguaje pues muy avanzado. ¿Por qué? Porque Isaías, él es de la familia real, él pertenece a la familia real de Judá. Él es de la familia, digámoslo así, no es descendiente directo de David probablemente, pero sí es, o sea, de la línea que puede ocupar el trono, pero sí es de los allegados de la familia real. Entonces, pues tiene una educación avanzada, tiene un lenguaje muy, muy apropiado, muy bonito, pero no todos son así. Por ejemplo, Amós, es pastor, es un pastor de ovejas y también se dedicaba a la colecta de frutos como los higos. Era una persona muy humilde, pero Dios lo usó como profeta. O sea, no hay requisitos, ¿no? Para Dios deben de tener determinada educación o deben de tener determinado puesto o estatus social o económico. No, Dios no discrimina no discrimina a las personas por
por ese tipo de situaciones. Elías es uno de los profetas más importantes de la historia de Israel también, y pues él era un montañés, era una persona un poco tosca, un poco ruda, también, pero Dios lo usó también y de una manera muy importante. Entonces no encontramos una monopolización de la predicación de la palabra de Dios a lo largo de la Escritura. ¿Cuándo es cuando empieza a aparecer? Bueno, más o menos en el siglo V después de Cristo es donde vamos a empezar a ver una discusión importante relativa a un pasaje de la Biblia que se esgrime mucho. ¿Qué pasaje es? Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Estos dos versículos han generado muchísima controversia a lo largo de los siglos. No es el siglo V, no es el primer punto de la historia donde estos pasajes van a empezar a generar controversia, pero es el punto donde se les va a dar mayor empuje. ¿Quién los va a empezar a empujar? Bueno, un señor que se llamaba León el Grande, obispo de Roma. Él es considerado por muchos historiadores, y aquí sí hago un énfasis importante, historiadores, como el primer papa. Hay otras tradiciones, ¿no?, que pues no tienen sustento histórico. Los historiadores consideran a León el Grande como el primer papa o el prototipo del primer papa. ¿Por qué? Porque él va a intervenir en dos asuntos políticos muy importantes para la ciudad de Roma. ¿Cuál? El primero es que va a evitar que Roma sea destruida por Atila en el 452 después de Cristo, y después en el 455 después de Cristo va a intervenir para que los vándalos, que es una tribu germánica, no quemen la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, como él es el que se mete y el que interviene políticamente en las negociaciones tanto con Atila como con el rey de los vándalos, la ciudad, y esto es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, la ciudad de Roma, no la iglesia cristiana, la ciudad de Roma lo nombra pontífice máximo. La iglesia no le da ese reconocimiento, la ciudad de Roma sí. Pero la ciudad de Roma le otorga este título por su actividad política, por lo que hizo para salvar a Roma de segura destrucción por Atila y segura destrucción por los vándalos. Pero la iglesia en general nunca le dijo, pues sí, tú eres el pontífice máximo. De hecho, la iglesia en general nunca hubiera utilizado ese término. ¿Por qué? Porque el título pontífice máximo en este tiempo se le atribuía a los sacerdotes paganos. Y todo el mundo en ese tiempo entendía, ¿no?, que ese título se le otorgaba a los sacerdotes paganos, pero como los romanos venían saliendo del paganismo, pues un poquito de tiempo atrás, como un siglo atrás, pues todavía siguen utilizando ciertas cosas del lenguaje, ¿no?, y los usos y costumbres de ese tiempo. Una cosa importante también a tomar en cuenta, hasta este punto
no se le ha llamado jamás al líder de la iglesia en Roma papa, no. Decirles papas a los líderes de la iglesia en Roma antes del siglo V es un error histórico. ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba los obispos de Roma. Después de León el Grande, en el siglo V, es cuando se les empieza a llamar ya con este título. Y vamos a ver el versículo en cuestión, Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí es donde vamos a hacer un análisis del texto. Y aquí es en donde les digo, necesito todos sus sentidos. Si usted está aquí o si usted está en Facebook viéndonos, aquí necesitamos prestar mucha atención para seguir el hilo que nos ayuda a entender de qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Y lo primero que ocupamos es leer un poquito más atrás, unos versículos atrás. Vamos al versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 19. Versículo 13 de Mateo 16 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y préstele atención a ese versículo 16, ¿no? La respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en este pasaje, es que Jesús le está preguntando a sus 12 discípulos, primeramente, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y pues ellos le contestan, algunos dicen que eres uno de los profetas de la antigüedad. Y después Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ya hemos platicado, Pedro es de los aventados, ¿no? Tiene un carácter pues que se avienta, ¿no? Y es el primero en dar una respuesta, y da una respuesta muy acertada. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí tenemos que analizar la respuesta que está dando Pedro. Pedro usó el título Cristo, y esto es algo que debemos de tener muy presente. Cristo no es un nombre, es un título. Es el término griego para la palabra Mesías, que la palabra Mesías es la palabra hebrea, ¿no? Que los dos refieren, tanto
Cristo como Mesías al ungido prometido por Dios a la humanidad. Entonces, Pedro le dice: tú eres el ungido prometido a la humanidad, prometido por Dios a la humanidad, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús para Pedro está relacionada con esta respuesta que dio Pedro inicialmente. Porque ¿qué le dice el Señor Jesús como respuesta a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay un juego de palabras. ¿Por qué? Porque ¿Pedro es el nombre original del discípulo? No. ¿Cuál es su nombre original? Simón. Simón es un nombre pues real, ¿no? Pedro es, digámoslo así, un apodo que le puso el Señor Jesús. Y Pedro en griego es Petros. Y resulta que la palabra que nosotros en español traducimos como roca es Petra. Entonces son dos palabras diferentes. ¿Qué es lo que está diciéndole Pedro ahí? Le dice: yo te estoy diciendo que tú eres una piedra pequeña o una piedra. Hay varias implicaciones que tiene esta afirmación por parte de Jesús al reafirmar que este sobrenombre, este apodo sobre Simón, a quien le pone como sobrenombre Pedro o como apodo Pedro, no implica que Pedro tenga una posición superior al resto de los discípulos, sino que está haciendo referencia al papel que él iba a desempeñar dentro del inicio de la iglesia. Hay una cosa bien importante a tomar en cuenta sobre Pedro. Pedro sí fue un hombre importante en el inicio de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque él forma parte del círculo más cercano de Jesús. Son 3 los discípulos más cercanos a Jesús, entre ellos está Pedro. Es uno de los que tuvo más cercanía a Jesús en varias ocasiones, ¿no? Lo podemos ver a lo largo de los evangelios, que Pedro estaba bastante cerca del Señor Jesús. El Señor utilizó a Pedro para ser el primer discípulo que fue a predicarle a un gentil. ¿Qué es gentil? Alguien no judío. Y él va con Cornelio, ¿no? El centurión romano. Es el primero en ir a predicarle a una persona que no es judía. Y eso era un paso grandísimo dentro de la iglesia, ¿no? Y de las concepciones que tenían los judíos. Acuérdense que ya platicamos que todos los discípulos de Jesús eran judíos y vienen pues cargando toda la tradición cultural, ¿no? del pueblo de Israel, y para ellos era la cosa más extraña ir y predicarle a un no judío. Pero Pedro es el primero en ser utilizado para eso. Entonces Pedro sí tiene un papel importante dentro de la historia de la iglesia. Es el primero en dar un discurso. Es decir, tú eres el ungido de Dios, prometido a la humanidad, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: sobre esta piedra, que es la afirmación de Pedro, es sobre lo que voy a fundar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prosperar, no van a prevalecer contra ella. Después,
encontramos que el Señor le dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Esto qué significa? Bueno, sí habla sobre una posición de autoridad, pero si leemos más en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 21 y 23, vamos a encontrar que esta misma autoridad el Señor se la va a dar a todos sus discípulos. Acompáñenme ahí, por favor, a Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Este pasaje tiene lugar después de la resurrección de Jesús. Es una de las apariciones de Jesús ante sus discípulos después de la resurrección. Y vamos a ver lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es un versículo con un mensaje paralelo al que se le dio a Pedro en Mateo capítulo 16. La misma autoridad que le dio Jesús a Pedro, en este punto se le está dando a todos los discípulos. ¿Y sabe a quién se le extiende esa autoridad? A nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el mensaje de la salvación, porque nosotros predicamos el mensaje de arrepentimiento. Si nosotros le predicamos el arrepentimiento a otras personas y se arrepienten, Dios nos usó para que sus pecados les sean perdonados. Bien, ¿sabe que el mismo Pedro reconoció que él no era la piedra de la iglesia, la roca de la iglesia? Sí, acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Versículo 5. Son palabras del apóstol Pedro, es algo que debemos de tener bien presente. Vosotros también como piedras vivas, sed santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí hay dos cosas importantes. Se fijó que en el versículo 5, cuando Pedro se está refiriendo a toda la congregación, ¿cómo les llama? Que son ¿qué? Piedras vivas. ¿Cómo le llamó el Señor a él? Una piedra también. Todos formamos parte de la iglesia de Dios, entonces cada quien, al igual que Pedro, es una piedra viva. Entonces veamos cómo el mismo Pedro nos dice: ustedes están en la misma condición que yo, todos somos piedras vivas edificando la casa espiritual del Señor.
Pero la piedra principal, la piedra del ángulo, según el versículo 6, ¿quién es? Jesús. Pedro siempre reconoció lo mismo que había reconocido en Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el importante. Tú eres el fundamento de la iglesia. Tú eres el fundamento de nuestra salvación. Bien, para cerrar, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que Pedro nunca se adjudicó a sí mismo una posición superior al resto de los discípulos. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión le llamó la atención, fuerte. Pablo tenía un carácter bien especial, y no estoy poniendo tampoco a Pablo por encima de Pedro, no, los dos fueron grandes hombres usados por Dios. Pero pues en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en ese momento Pablo y Pedro convivieron en un mismo lugar, en una misma iglesia, y mientras estaban nada más ellos dos, pues todo estaba muy bien. Pedro se comportaba como pues se había acordado anteriormente, con libertad, sin seguir todas las cosas rudimentarias, bueno, no rudimentarias, sino en cuanto a los sacrificios y demás costumbres que guardaban los judíos. Pero resulta que llega una comitiva de judíos cristianos a esta iglesia, y Pedro dice: ay, pues me voy a volver a comportar como judío, y empieza a juntarse únicamente con estos judíos cristianos, y se empieza a comportar como ellos, y regresa a las costumbres, a ciertas costumbres del judaísmo. Y Pablo lo ve, y lea el capítulo 2 y va a ver la regañada que le dio Pablo. Allí está, dentro de la Biblia. Pablo le llama la atención a Pedro. Otro momento en el que vemos que Pedro nunca dijo: yo soy superior a todos los demás. Hay que entender una cosa: aquí no se trata de ver quién es el mayor, si Pedro, Pablo, Juan o Jacobo, porque ellos nunca vieron las cosas así. Ellos entendían que la iglesia es un cuerpo, y que ellos funcionaban como un cuerpo, como un equipo que tenía la misión de ir y predicar el evangelio a todos los rincones de la tierra con todas sus fuerzas. Pero en Hechos capítulo 15, no lo vamos a leer, le platico qué pasó allí. Hechos capítulo 15 es un libro bien importante en el libro de los Hechos, porque ahí se registra lo que sucedió y se discutió y cómo se desarrolló el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15 es el primer concilio de la iglesia. El primer concilio que tuvo la iglesia en su historia es el concilio de Jerusalén, en el 50 después de Cristo aproximadamente. Y obviamente Pedro participa en el concilio, sí, Pablo también, sí, pero ninguno de los dos, ni Pablo, ni Pedro, son los que presiden el concilio. Y uno pensaría, ¿no? Bueno, pues si Pedro era el más importante, pues él debió de haber sido el que presidía el concilio, pero no es lo que encontramos allí. Y Pablo, como mencionamos la semana pasada, en este momento ha sido ya usado mucho por Dios, ya está teniendo un trabajo importante, muy importante dentro de la iglesia. Y diría, bueno, pues ¿por qué él no fue el presidente? Porque no funcionaba así la iglesia. ¿Quién es el presidente, el que preside el concilio? Jacobo.
eh, el que da la resolución final del Concilio de Jerusalén es Jacobo, no es ni Pedro ni Pablo. Los dos, Pedro y Pablo, participan como testigos del concilio. Léalo usted en Hechos capítulo 5 y se va a dar cuenta de esto. Con lo anterior vemos que no hay ni una evidencia bíblica o histórica en la que se señale que solamente un grupo de personas son las únicas que pueden predicar la palabra de Dios. Dios puede levantar de donde Él quiera a alguien para predicar su palabra, como lo hizo con los profetas. Claro que, como vimos en el primer pasaje de la segunda carta de Pablo, no puede ser ni alguien indocto ni inconstante. Obviamente necesitamos haber leído toda la Biblia para empezar a predicar, ¿no? Es un requisito súper básico, ¿no? Desde el púlpito, ¿no? Porque usted puede predicarle a sus compañeros y amigos con lo que sabe, pero ya tener una responsabilidad de enseñanza, pues sí requiere de haberle echado ganas a estudiar. Tampoco vamos a poner a predicar a alguien que viene un domingo sí y 6 meses no, o un domingo sí y un mes no. No, debe de haber conocimiento de la palabra y constancia. Eso es lo que señala la Escritura, pero no se monopoliza de ninguna manera. Y tampoco hay evidencia ni histórica ni bíblica de que el Señor Jesús haya colocado a Pedro en una posición de superioridad sobre el resto de los apóstoles. ¿Sabe que si Jesús lo hubiera querido, lo hubiera hecho? Hay 2 ocasiones en los evangelios en las que los discípulos se pusieron a discutir sobre quién era el mayor. Una poquito tiempo antes de que Jesús fuese a la cruz. Si Jesús hubiera querido poner a Pedro por encima de los demás, ahí les hubiera dicho: Pedro es el que va a estar por encima de todos ustedes, le hacen caso a Pedro. Pero ¿lo hizo el Señor? No. ¿Qué les dijo el Señor? Los regañó por tener ese tipo de discusiones entre ellos, porque sabe que el Señor no quiere que tengamos ese tipo de competencias. Ese tipo de competencias no vienen del corazón del Señor, no vienen de la voluntad de Dios. Ese tipo de competencias, a ver quién es el mayor, vienen de nuestra carne y de nuestra vanidad. Por eso Pedro nunca le prestó atención a ese tipo de cosas. Por eso Pablo nunca le prestó atención a ese tipo de cosas. Y con Pablo Dios tuvo un trato especial. ¿Qué le hizo a Pablo? Le puso un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que él tampoco se sintiera que estaba por encima de todos. Entonces, es bien importante que nosotros prestemos atención a lo que también dijo Pedro en cuanto a quién es el más importante de la iglesia. Y con esto cerramos nuestro mensaje de hoy. Y vamos a retomar el versículo 6 de Primera de Pedro 2, en donde dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos está diciendo Pedro? El fundamento es Jesús. Sigan a Jesús. No se fijen en los hombres. Todos somos piedras vivas dentro de la iglesia del Señor, pero el que nos sostiene y el que nos mantiene es Jesús. Y si creemos en Él, no vamos a ser avergonzados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la enorme bendición que tenemos
de tener tu escritura para guiarnos. Gracias, Señor, por el regalo tan precioso que tenemos en la Biblia, este regalo tan grande que son tus pensamientos para nosotros, escritos. Ayúdanos a prestarle atención más que a las palabras de los hombres, porque a veces es mucho más fácil prestarle atención a las palabras de los hombres, pero tu voluntad es que te prestemos atención a ti, a lo que tú nos has dicho, a lo que tú dejaste para nosotros, la profecía más segura, que es lo que tú escribiste a través de tus profetas. Señor, ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a atesorar la Biblia, ayúdanos a verla como nuestra herencia más preciosa y ayúdanos a compartirlo con los demás, no de una manera contenciosa, no con el ánimo de debatir o discutir, sino con el ánimo de darle una respuesta a aquel que la está buscando y también con el ánimo de defender la fe tan preciosa que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y que pase buena noche. Sígase cuidando, van a bajar las temperaturas y no nos queremos enfermar, entonces tome sus precauciones, abríguese. Si quiere y puede, pues nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana y la próxima semana, el miércoles, tendremos nuestra reunión a las 7. El Señor le bendiga.